¿qué ministración hay ahí? ¿Qué mensaje entre muchas cosas, verdad, hermano? Que nos deja ahí esta mujer. Entonces, dice ahí, Débora profetiza, mujer de Lapidot. Perdónenme que esté como piñata eso, hermano, pero es que yo quiero ejemplificarlo bien. Ahí le puse diferentes colores. Dice que es profetiza, pero aparte que es profetiza, es mujer de Lapidot. Dice que ella juzgaba a Israel en aquel tiempo, pero dice que se sentaba debajo de la palmera de Débora. Me llamó mucho la atención que dice palmera de Débora. Es como un lugar que ya tenía un nombre ahí, hermano. Y dice que esa palmera estaba entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella, casi no se mira ese colorcito ahí, ¿verdad? Pero para pedir juicio, dice ahí, hermano, para pedir juicio. Entonces, cuando leemos el verso 5, dice que, perdón, ahí están los dos, 4 y 5. Entonces, en esos dos yo quiero anotarle 7 cositas que están ahí. Se las voy a dejar aquí de un solo. Primero, que era profetiza. Primero, que era profetiza. Segundo, hermano, que ella dice que era mujer. Es decir, yo voy a poner aquí un solo, era esposa. Ese dato es importante. Era esposa. O sea, no era una mujer sin cabeza. Era una mujer que tenía su cabeza. Usted sabe que el esposo es la cabeza de la esposa. Ok, es una mujer que la función de ella era juzgar. Entonces juzgaba. Mire todo lo que pasa debajo de la palmera. Es una mujer, hermano, bueno, vamos a ver esto, siempre vamos a destacar esto, que estaba sentada. ¿Dónde estaba sentada? En la palmera, debajo de la palmera. Entonces vamos a ponerle aquí también ese dato, que todo esto tiene una aplicación. Yo le voy a poner aquí también Débora. Era una palmera que ya tenía un nombre, la palmera de Débora. Pero ¿qué pasaba ahí también? Dice que ese lugar de la palmera estaba entre Ramá y Betel. Entonces, anotemos esto, Ramá, Betel, y de un solo dice que eso estaba en la región de Efraín. Voy a ponerle aquí también Efraín. Todo esto es una enseñanza. Y dice que los hijos de Israel subían ahí para pedir juicio. Entonces, no es lo mismo, hermano, quiero destacar esto con esto, juicio. Juzgar, pareciera que tuviera, sí tiene que ver, pero esta es la función y este es el ejercicio. ¿Cómo podríamos ejemplificarlo en un caso de la vida real? Habrían muchos, pero el punto que quiero trasladarle aquí es que ya lo vamos a explicar, pero este es como su título, su función, su función. Y el juicio es para poder ejercer esta función. Es decir, hermano, para poder juzgar hay que tener un buen juicio. Entonces, si el juicio está malo, entonces va a ser un mal juez. Que el Señor nos ayude ahí, sobre todo a mí, que me ayude a entender, a explicarlo. Ahí a medida vayamos desarrollando va a ver que sí vamos a tener un poquito de mayor claridad. Entonces, aquí, hermano, hay cuántas, 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cosas que le pasaban a Débora y que todas, hermano, nos dejan un mensaje. Entonces, era profetisa, es esposa, juzgaba, ahí se sentaba en la palmera de Débora y esa palmera estaba entre Ramá, Betel, Efraín, hermano, y ahí ejercía un juicio. Entonces, yo quiero que empecemos a ver, porque el tiempo, hermano, el tiempo es bastante corto. Entonces, mire, ¿qué función es esa de profetizar? Entonces, debajo de la palmera, esta mujer, hermano, esta mujer
dice que era profetisa. Cuando se busca en los diccionarios, era que esta mujer tenía una inspiración divina. Era una inspiración divina, que eso, ya al pasarlo aquí entre nosotros, esto puede ser un ministerio, o puede ser un don. Entonces, yo lo que quiero llevar, hermano, es, ¿qué nos enseña Débora cuando se sentaba? ¿Qué ministración recibía Débora cuando se sentaba debajo de la palmera? Entonces, hermano, lo que yo estoy viendo es que la iglesia debe de ser activada. La iglesia que se sienta, la iglesia Débora. Estoy hablando ahorita, hoy solo nos quedamos con la iglesia Débora. Con esa nos vamos a quedar, la iglesia Débora. ¿Qué debería en este tiempo tener la iglesia Débora? La iglesia que tiene ese enfoque de Débora. Debería ser una iglesia que busque, hermano, una activación profética. Y mire, no solo, yo sé que tengo que explicar muchas cosas aquí, pero mire, una cosa es el ministerio y otra es un don. Los dos son regalos, pero por ejemplo, Efesios 4:18 dice que a uno les dio a ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios primarios que se pueden dar dentro de la iglesia. Se pueden dar dentro de la iglesia. Ahora, cuando la Biblia lo seguimos estudiando esto, y hay dones del Espíritu. Estos que le mencioné ahorita son dones del Hijo, de Cristo. Pero hay dones del Espíritu que contabilizamos ahí con los hermanos de los dones del Espíritu. ¿Cuántos habían, amados? 18 dones. Que esos sí son para toda la iglesia. Entonces, mire, iglesia, la iglesia Débora debe de anhelar los dones del Espíritu, así como dice el apóstol Pablo, desead ardientemente los dones del Espíritu. ¿Sabe que los dones del Espíritu son para la iglesia, hermano? Mire, los dones del Espíritu no es para nadie más, es para ustedes, la iglesia. Todos deberíamos de anhelar eso, hermano. ¿Y qué son los dones del Espíritu? En pocas palabras, un don del Espíritu es un regalo de parte del Espíritu Santo que te hace hacer posible lo que para nosotros es imposible. Y eso, hermano, eso que dice el diccionario ahí, una inspiración divina. Es una iglesia, mujer, iglesia, que es inspirada de parte de Dios para trasladar un mensaje, hermano, que no es de esta tierra, sino que es Dios que lo envía a la iglesia para que se pueda ministrar entre todos. Entonces, debajo de la palmera, y todo lo que quiero ir ministrando es, para hacer una iglesia al estilo de Débora, hermano, que nos sentamos debajo de la palmera, es que vamos a tener habilitación de parte de Dios para que los pensamientos de Dios desciendan a nosotros y seamos una iglesia profética, hermano. Una iglesia profética. Una iglesia, hermano, que mire esto, o escuche esto, o atienda esto. Una iglesia que no está jugando a la iglesita. Una iglesia que no solo miramos el evangelio como algo, hermano, como una utopía, como algo de fanatismo o como fantasías, hermano, sino una iglesia que pueda vivir en una realidad profética. Y ya va a ver usted esta mujer, Débora, todo lo que lograba. Entonces, ministerio, la profetisa es que tenía un ministerio de parte de Dios, un don de parte de Dios que le hacía, hermano, ser una mujer inspirada de parte de Dios. Pero ¿dónde consiguió eso? Ahí sentada debajo de la palmera. Otra de las cosas, y yo quiero ir, hermano, viendo esto para que al final veamos todo lo que esta mujer hacía. Era esposa. Cuando se busca esa palabra pues quiere decir mujer, quiere decir esposa, pero también quiere decir prometida. Entonces, la iglesia que está debajo de la palmera, ay, hermanito, aquí cuántas cosas, es una iglesia que ya tiene una posición. Mire, aquí podríamos poner aquello, ya no es reina, ya no es una iglesia reina, ya no es una iglesia concubina y ya no es una iglesia doncella. Es una iglesia que ya alcanzó su posición. Es decir, ya llegó, ya está enfocada
en que ella es esposa. Esposa. Hermano, aún en nuestras leyes, yo digo que en la gran mayoría de países está esa ley que prohíben la bigamia. Esposa solo hay una. Ya si tiene otra, es amante. Pero esposa, solo hay una. Y si no estoy mal, hermano, aquí los abogados, pero la ley, hermano, es un delito penal si a alguien lo llegan a descubrir que tiene dos matrimonios. Hablando legalmente, que está casado 2 veces, por eso puede ir preso alguien. O sea, es prohibido. Mire, si aún por eso es que las leyes materiales de alguna manera se apegaron a las leyes, hermano, de la Biblia. Por eso, entonces mire, el lugar de esposa solo es una. Entonces, esta mujer era esposa, ya tenía su posición, hermano, ya tenía su identidad. Entonces, ¿qué logramos? Mire, ¿qué logramos debajo de la palmera? Es eso, hermano, a esto le llamamos evolución. Que llegamos a hacer lo que decía la amada del Cantar de los Cantares. Ahí vamos a ir sacando algunas cositas de la amada del Cantar de los Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Punto. Es una iglesia que llega a ser exclusiva, es una iglesia, hermano, con fidelidad, es una iglesia que entendió, hermano, que ella es para él y él es para ella. Debajo del manzano se obtiene esa identidad. Por eso, Apocalipsis 19, por ahí estar, dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Pero a quién? A su esposa, no a nadie más. Hermano, mire, así como nosotros miramos en lo secular ahorita, que en una boda ahí van las damitas, ¿cómo le dicen a las que acompañan ahí? Las damas de honor, ¿no? Damas de honor, ¿va? ¿Y quiénes son ellas por lo general? Son las mejores amigas de la chava, ¿va? O sea que el novio ahí, no, ahí son las mejores amigas de la muchacha, de la que se va a casar. Ok, y ellas van bien vestidas, lindas, todos en el cortejo. Pero, hermano, en realidad, ¿sobre quién están los ojos de una boda? Ella es única. Ahí no hay otra como ella. Entonces, en el cortejo, usted puede leer eso. Por ejemplo, cuando leemos de que Rebeca se fue a casarse con Isaac, dice que ahí iban sus doncellas. Entonces en la boda celestial también van a ir doncellas. Va a haber una iglesia, hermano, que no evolucionó a ser la única. Van a haber doncellas. Van a haber amigos del novio, dice la Biblia, que de alguna manera son los ministros. Entonces va a ser una boda y va a haber de todo ahí, pero la única, la perfecta, hermano, va a ser la que alcanzó la posición de esposa, la que logró evolucionar. ¿Dónde se logra eso? Debajo de la palmera. Debajo de la palmera. Es un lugar de formación, hermano. Vamos a avanzar. Dice que ella juzgaba. Esa es su asignación. Esto de que ella juzgaba, esa era su, hermano, su papel, su asignación. Entonces, hermano, qué importante es que la iglesia tenga su asignación, tenga bien clara su asignación. ¿Sabe qué es esto? Es desarrollo. Entonces, mire, hermano, la iglesia es una entidad, gloriosa. Es una entidad que a veces ni nosotros mismos hemos logrado descifrar todo lo que la iglesia es. Entonces, esta mujer, Débora, debajo de la palmera, ella juzgaba, y esa palabra es, hermano, que ahí pronunciaba sentencia, ella. Mire qué cosas, es una iglesia que pronunciaba sentencia, ya sea a favor o en contra. Allí, hermano, bien, vindicaba a alguien o lo castigaba. Por eso no vayamos a confundir el juicio con la función. Son cosas diferentes. La función de ella era que ahí ella emitía una sentencia, pero para emitir una buena sentencia necesita el buen juicio, ya vamos a hablar de eso. Entonces, hermano, podía vindicar, es que podía restaurar a alguien según su juicio,
según su conocimiento, podía restaurar a alguien o podía también, hermano, castigar a alguien, enviarlo a la cárcel, qué sé yo, decirle, no, eso no es tuyo, así es que lo que tenés, por favor, pasáselo a él, porque a él le corresponde. Entonces, salía uno reivindicado y otro que salía, hermano, juzgado de alguna manera, debajo de la palmera. Es decir, que ahí había un desarrollo y lo que ella decía, hermano, se tenía que cumplir. Ahí era un lugar donde se llevaban esos pleitos, mire, como contender, defender y litigar. Hermano, aquí tenemos que hablar por lo menos algunas cositas tengo que dejarle. Hermano, usted sabe que nosotros estamos en medio de una batalla, que estamos en medio de luchas, en medio de peleas, hermano. Y que la iglesia que está bajo esa cobertura, bajo esa sombra, es una iglesia, hermano, que emite juicios. Entonces, esto tenemos que llevarlo, hermano, a que en algún momento nos toca que reprender. Es una iglesia que tiene que reprender. Es una iglesia que dice, no, esto no es así. Es una iglesia que conoce los derechos, que conoce, y no estoy hablando de derechos de leyes terrenales, no, que conoce los derechos celestiales, hermano. Es una iglesia que tiene un conocimiento acerca de la justicia divina. Entonces, debajo de la palmera viene ese desarrollo, hermano, esa asignación, hermano, que se le da a la iglesia. Vamos a avanzar, porque ya va a ver usted cómo vamos a cuadrar esta enseñanza, todo lo que podemos ver ahí con esta mujer. Dice que se sentaba, pues esto ya lo hemos visto, dice que es morar, es permanecer, es habitar, es quedar, es esperar. Entonces, de esto aquí solo lo voy a anotar, esto es establecerse, que es importante, hermano, establecerse. Hermano, es una iglesia que no anda deambulando, es una iglesia que ya se estableció. Es una iglesia, hermano, que ya está firme. Mire, es una iglesia que ya no anda dudando. Ya no vive, hermano, con incertidumbre, ya no vive, ¿será aquí? ¿Será que estoy bien? ¿Será que este es el lugar? No, es una iglesia que ya se estableció, se sentó en ese lugar. Y aquí tal vez también vamos a detenernos un poquito con el otro punto donde dice que estaba sentado sobre una palmera. Y aquí creo que ya puse un versículo, el versículo 5, agarré esta partecita del versículo 5. Se sentaba debajo de la palmera de Débora. Mire que esta Biblia, la Biblia de las Américas, dice que esa palmera era de Débora, ya tenía su nombre, ya era un lugar de ella, hermano, ya tenía ese lugar. Qué cosas estas, hermano. Ese lugar ya no se lo podían quitar a ella, sino que ella se había aferrado a ese lugar. Entonces ya se conocía ese lugar como la palmera de Débora. Cuando alguien le decía, ¿para dónde vas? Voy para la palmera de Débora. Y todo esto, hermano, tiene una implicación en lo espiritual, porque creo yo que anoté el significado. ¿Qué significa Débora? ¿Qué significa Débora? Débora significa abeja, eso significa Débora. Pero se toma ese, hermano, ese nombre. ¿Por qué? Porque se dice que las abejas, ellas tienen un modo de trabajar de manera bien ordenada. Por eso dice, en el sentido de movimiento ordenado. Entonces, Débora es un, hermano, Débora es una manera de trabajar, de manera, dice, eso es otra parte que subraya ahí, de manera sistemática. Entonces, la palmera es cobertura, de acuerdo, la palmera es cobertura, pero hermano, eso me habla de que hay un orden. Por eso creo que ahí le puse sede. ¿Qué se entiende por sede, hermano? ¿Qué será una sede? Es un lugar de reunión, ¿correcto? Por ejemplo, yo con los equipos, la sede del maratón, la sede del Real España y la sede del Olimpia, se entiende que es un lugar donde hay formación. Es un lugar
Es un lugar donde hay normas. Por ejemplo, a los jugadores si llegan unos minutos tarde, hay unos que los multan, hermano. Hay normas, hay reglas. En lo espiritual, por eso quise ponerlo en una sola pantallita. Creo que puse algo más aquí. Mire lo que dice Cantares 6:10. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Hablando de la iglesia, este tipo de iglesia que se está formando. ¿Quién es esta iglesia que se muestra como el alba? Esa es una luz tenue, hermano. Pero que luego dice, es hermosa como la luna, ya es una luz más clara. Pero luego dice, esclarecida como el sol, ya, y es una luz plena. Pero por último dice, que es imponente como ejércitos. ¿Cómo? En orden. En orden, hermano. Y este es uno de los puntos que sí quisiera dedicarle un poquito más de tiempo, más que los otros. Porque esta mujer nos enseña que ella está bajo de una palmera, que eso me habla de cobertura ministerial. Eso es cobertura ministerial. En nuestro caso, hermano, sería ministerios Ebenecer. Esa es nuestra palmera. Esa es nuestra palmera. Pero saber que tenemos una sede. ¿Qué cosas? Mire, la Biblia, hermano, la Biblia hay que el Señor nos dé más revelación de esto. Mire, entonces es una sede, es una cobertura que tiene una sede, pero que eso, hermano, eso tiene que convertirse para nosotros en un orden. Entonces la iglesia Débora es una iglesia, hermano, que recibe la cobertura, pero no solo la recibe, sino que es parte de la sede y se adhiere a un orden. Por eso que lindo, hermano, es cuando ya nosotros renunciamos a nosotros mismos y decimos, pues yo quiero hacer las cosas según el orden establecido. Y eso cuesta, hermano. Eso cuesta, hermano. A veces nosotros no, es que yo así lo he hecho, no, es que a mí así me enseñaron, no, es que eso yo no lo entiendo, no, es que me parece que eso no es así. Sí, te parece o me parece, a mí como pastor me puede parecer o no me parece, pero hay un orden ministerial al cual, hermano, aunque no lo entendamos del todo, pero si nosotros en obediencia decimos, no, pero si hay un orden, pues lo voy a hacer así como está establecido. Y entonces eso, hermano, hace que nosotros empecemos a absorber la cobertura, la visión, hermano, y eso nos convierte en una iglesia Débora que está siendo formada. ¿Sabe qué? Eso es bien difícil, hermano. Qué difícil es venir de repente a una iglesia, venir de otra iglesia y venir a una iglesia nueva, a una nueva cobertura, y empezar a ver cómo se hacen las cosas, hermano, y por qué usan ese velo, y por qué hacen esto así, y por qué usan uniforme, y por qué esto y lo otro, y lo otro, lo otro. ¿Qué nos toca, hermano? Vaciarnos de lo que ya tenemos y decir, yo quiero estar bajo este orden. Si yo vengo a esta cobertura, yo quiero ponerme bajo el orden de la cobertura. Y esa es la iglesia Débora, esa es la iglesia Débora. Es una iglesia que es como una abeja en el sentido de que todo lo que hacemos, hermano, lo hacemos de manera ordenada y lo hacemos de manera sistemática. Es decir, hermano, que todo lo que ponemos aquí no es un invento, sino que está según el orden de la palabra del Señor. Pero qué lindo es que al estilo de la iglesia Débora nos hemos venido hermano, a refugiar en esta cobertura, y esta partecita yo creo que tenemos que entenderla más, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una sede. Por ejemplo, esta es una sede de ministerios Ebenecer. En Choloma hay otra sede. En Omoa hay otra sede. Y así, en todas las ciudades donde hay una iglesia de ministerios Ebenecer, es una sede. Pero tenemos una casa central a la cual, hermano, no podemos estar desligados de ella. No podemos estar desligados de nuestra casa central. Es cierto, esta es una sede, sí, pero tiene que estar en sincronía con nuestra casa central.
al ministerio, a la visión, hermano, para que seamos esa iglesia Débora, que no hacemos lo que nosotros queremos, sino que estamos funcionando. Entonces, otra cosita que quiero explicar aquí es que cuando Débora iba a emitir un juicio, ella no andaba buscando dónde estaba el clavo. No, el clavo se lo llevaban a ella a la sede. Entonces, hermano, es bien importante saber que cuando nosotros estamos adheridos a la casa, estamos en una sede, es bien importante donde debemos de traer nuestros juicios y nuestras cosas. Esa es la casa del Señor, y esperar a que el Señor nos hable aquí, a través de un vaso de profecía, a través de un mensaje, a través de la palabra del Señor. Hermano, que el Señor nos hable. Por eso deberíamos de venir acá, miren, aquí nos congregamos, aquí nos reunimos, para que aquí, hermano, el Señor emita su juicio a través de cualquier vaso que Él quiera utilizar. Entonces, el estar debajo de la palmera, ya viéndolo de esta manera, es la cobertura ministerial, hermano, pertenecer a una sede, y luego pues para que haya un orden, para que todos nos dirijamos bajo un orden. Quiero avanzar un poquito. Y esto es bien importante también. Esto es bien importante también, hermano. Y como el Señor nos ha estado hablando por medio de profecías y por medio de la palabra, hermano, que fíjese que dice, yo creo que anoté también el versículo ahí, dice, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, pero tenía un lugar, dice, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. La ubicación. Hermano, pues yo lo que veo ahí es que está la palabra entre. Y esa palabra entre, lo que me da es un límite. Es decir, si aquí está Ramá y aquí está Betel, ok, entonces esa palmera estaba aquí. Ahí estaba. Haga cuenta de caso que es un árbol. Entonces dice que había un límite. Aquí estaba, póngale que estaba aquí Betel y aquí estaba Ramá. Entonces son como dos ministraciones. Es decir, que esa administración de Betel, hermano, llegaba aquí, y esta de Ramá llegaba aquí, y entonces había algo de Dios ahí, pero fuera de aquí ya estaban fuera de los límites. Entonces era como un límite. Y esto, hermano, es importante. Mire, yo ahí puse que es una ubicación, sí, pero más que una ubicación, hermano, es saber que el Señor, siempre este tipo de cosas, el Señor pone sus límites a que nosotros no debemos de trasladar. Quiero ver si le puse aquí los significados, qué es cada una de esos. Por ejemplo, Ramá significa altura. Betel, usted sabe qué significa casa de Dios. Y esa región de Efraín, el monte de Efraín quiere decir fructífero. Es decir, algunos diccionarios dan a entender que Efraín significa doblemente fructífero. Doblemente fructífero, es algo más que fructífero. Entonces, hermano, qué importante, mire, qué importante es que nosotros aprendamos a respetar los límites. Entonces, aquí estamos hablando de un lugar, ahí le puse ubicación. Y esto tiene que ver con límites. La iglesia de Cristo tiene sus límites. Fíjese, hermano, que estaba estudiando un poquito esto, y cuando la Biblia habla de Ramá, hay un hombre que se manejó en esa altura siempre, y es Samuel. Dice la Biblia que Samuel nació en Ramá y que él murió en Ramá. Sí, dice la Biblia. Nació en Ramá, altura,
y murió en la altura. ¿Sabe qué enseñanza podemos sacar cuando la Biblia dice entre Ramá y Betel? Hermano, ¿sabe qué debemos de entender? Que nuestra vida en Dios no puede ser tan fluctuante, hermano. Que tenemos que buscar siempre estar en una altura espiritual. Pero a veces, hermano, tenemos una montaña rusa espiritual. Mientras vamos para arriba, hermano, vienen esas caídas. Entonces, cuando usted lee el libro de los jueces, por ejemplo, que es el libro que estamos viendo ahorita, cuando usted lee el libro de los jueces, usted va a ver ese sube y baja del pueblo. Hermano, cuando se levantaba un libertador, así como, por ejemplo, como Sansón fue un buen libertador, que tuvo ahí pero el pueblo se liberó en ese tiempo. Cuando estuvo Débora, por ejemplo, el pueblo se liberó de eso. Ahod era otro juez que cuando ellos estuvieron y hermanos estuvieron al mando, el pueblo estuvo top, hermano, estuvo pero bien arriba, pero solo se morían, por ejemplo, se murió Ahod y hermano, se viene abajo. 20 años, usted lo puede leer en Jueces 4:1, 20 años que estos enemigos lo estuvieron hostigando, 20 años, hermano, mucho tiempo, pero viene Débora y vuelve a levantar al pueblo, y hermano, el pueblo, pero solo falta, hermano, Débora, y otra vez se vienen abajo. Jueces 6, ¿se acuerda cuál es la historia de Jueces 6? No, Gedeón. ¿Cómo estaban con Gedeón? Otra vez, hermanos, oprimidos, les estaban quitando sus cosechas. Entonces el pueblo en los tiempos de los jueces era un sub y baja. Era un sub y baja, hermano. Entonces Ramá me enseña que nosotros debemos de buscar siempre tener una altura espiritual, y que para tener una altura espiritual es bien importante, hermano, que no nos olvidemos de su casa. Que busquemos siempre estar, hermano, congregándonos, que busquemos siempre estar, hermano, alimentándonos. Hace poco estuvimos hablando de la abundancia de su casa. Entonces, estos dos puntos lo que nos marcan es, hey, no te salgas de los límites. No dejes de venir a Betel, no dejes de estar congregándote. Y sabes qué, busca una altura espiritual. Eso es, hermano, que tengamos una vida devocional, que el Señor nos ayude a entender todo esto, hermano. Fíjese que creo que anoté yo aquí este versículo. Mire, por ejemplo, a Sansón también le dieron límites. Dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse, está hablando de Sansón, en el Mahané de Dan, es de la tribu de Dan él, pero le dieron un límite entre Sora y Estaol. Esos eran los límites de Sansón. Pero ¿qué pasó con Sansón? Nunca respetó estos límites. Siempre anduvo fuera de estos límites, hermano, donde el Señor siempre lo iba a respaldar, aunque lo respaldó fuera de los límites, pero no todo tiempo, sino que por misericordia en algún momento lo estuvo habilitando, pero después el Señor dice se apartó de él. ¿Por qué? Porque, hermano, no respetó los límites. Yo creo que nosotros mire, hermano, como iglesia, este punto que estamos viendo ahorita es, debajo de la palmera, nosotros vamos a entender bien cuáles son los límites que debemos de tener como iglesia y no debemos de sobrepasarlos. Hermano, lo espiritual es bien delicado, y si nos metemos a territorios que no debemos de andar, podemos fracasar, Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto, que la iglesia Débora es una iglesia que tiene bien, hermano, bien clarito sus límites. Es una iglesia, hermano, que ya sabe que va a estar entre Ramá, Betel, altura, casa de Dios, y un lugar de fructificación, y eso nos va a dar ubicación y nos va a dar límites. Ahora miremos un poquito de los juicios, porque creo que sí voy a terminar de darle aquí lo que había preparado. Juicio, hermano, es un castigo, es un decreto, es una decisión legal, es una sentencia. Ahora, aquí yo quiero ponerle este versículo para poderme dar a entender un poquito mejor. Este caso es cuando Salomón comienza su gobierno, hermano.
Yo sé que usted lo ha leído, por lo menos lo ha escuchado. Cuando aquellas mujeres, no sé, por alguna razón compartían casa, las dos tenían un recién nacido, pero una noche, una de ellas mató a un niño, a su hijo, y en medio de la noche ella se levantó, le quitó el hijo a la otra y se lo pasó para su cama. Y le pasó el niño muerto a la otra. Y hermano, se le arma un lío ahí a Salomón, le llevan ese clavo a Salomón, le llevan ese problema a Salomón para que lo resuelva. Entonces Salomón viene, toma al niño que estaba vivo, se estaban disputando, hermano, y él pide algo, dice, tráiganme la espada. ¿Qué es la espada? ¿Cómo se va a emitir un buen juicio entonces? Una de las profecías hablaba hoy de sabiduría. Una de las profecías hablaba de sabiduría hoy, y cuando la estaba diciendo el hermano, yo solo me acordé de esto. Qué importante es la sabiduría para que tengamos un buen juicio, hermano. Entonces dice este versículo, el 28 dice, cuando todo Israel oyó, porque el asunto es que él pide una espada y se la llevan. Entonces agarra el niño y dice, pues yo voy a partir este niño en dos y le voy a dar un pedazo a cada uno. Entonces la que era la verdadera madre dijo, no, mejor que se lo lleve ella, pero no lo mates. Y entonces la falsa dijo, no, Salomón, dale viaje, Salomón, mátalo. Sabiduría, entendió. La madre nunca va a querer que maten a su hijo. Entendió quién era la verdadera madre. Entonces dijo Salomón, facilito, ya me di cuenta quién es la verdadera. Y se la entregó a la verdadera madre. Aquí está tu hijo. Entonces dice la Biblia, hermano, que cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar. Es que, hermano, por eso le hablaba de que una cosa es que ella juzgaba y otra cosa es cómo juzgaba. Y esta mujer juzgaba, hermano, con sabiduría. Aquí lo voy a poner, mire. Sabiduría. Es una iglesia, hermano, que recibe esa sabiduría de lo alto. Por eso es que la Biblia, ¿cuánto nos habla de esto, hermano? Si estás falto de sabiduría, dice, que la pidamos a Dios. Debajo de la palmera, una de las cosas, por eso le puse también a ese punto habilitación, una de las habilitaciones, hermano, y cómo el Señor a mí de alguna manera mi hermano me ayuda para que podamos ministrar esto con mayor fuerza. Una de las cosas que nosotros necesitamos y recibimos debajo de la cobertura, debajo de la palmera, es sabiduría. Una iglesia sabia, hermano, una iglesia, hermano, que no tiene una sabiduría terrenal, porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero dice la Biblia en Santiago, no es esa la sabiduría que Dios nos da, sino que es una sabiduría que viene de lo alto. Yo creo que vamos a buscar ese versículo, fíjese. Hay que entender, hermano, que hay sabiduría que no es de Dios. Déjeme ver si Santiago 3 será, alguien lo busca ahí. Vamos a ver. ¿Lo tiene ahí? Vamos a ver. Aquí lo vamos a buscar. Santiago, capítulo 3, verso 17. Pero si lo leemos desde antes, si lo leemos, por ejemplo, desde el verso 13, dice la Biblia, ¿quién es sabio? ¿Quién es el que tiene sabiduría? ¿Cuál es el entendido entre vosotros? Que muestre, esta es otra cosa, mire, muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, la sabiduría no se muestra con lo que hablamos, sino cómo caminamos, con la conducta. Pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Porque dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Mire, hay una sabiduría, hermano, que está entre los hombres, pero no viene de lo alto. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal,
Otras versiones, en vez de natural, ¿sabe qué dice? Es animal. Otras versiones lo leería de esta manera, sino que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero el verso 17 habla de la sabiduría buena, dice, pero la sabiduría de lo alto es primero pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces mire cómo nos manda a ser jueces el Señor. Mire esa sabiduría que está en una iglesia Débora, una iglesia que está bajo cobertura. Es una iglesia que primero no va a buscar conflictos, sino lo que busca es paz. Hermano, no va a ser amargada, sino que es una iglesia amable, es una iglesia que va a emitir un juicio, pero es condescendiente, llena de misericordia. A veces somos jueces, hermano, que queremos triturar a la gente. No, hombre, ¿sabe cuál es la sabiduría buena? Es que sí, hay que corregir a veces, pero ¿sabe qué? Con sabiduría y con misericordia. Con misericordia. Hermano, que tenga frutos. Efraín, que tenga frutos. Que sea sin vacilación. Es decir, hermano, que vamos a actuar con certeza y que no vayamos a ser hipócritas. Mire todo esto, hermano, esto lo emite la sabiduría. Este juicio de esa manera que estamos leyendo ahorita, lo emite la sabiduría. Entonces, debajo de la palmera, iglesia, sentémonos, hombre, sentémonos debajo de la palmera. Hermano, no menospreciemos la cobertura que tenemos. Hermano, yo tal vez me ha faltado hacer bastante énfasis en eso. Hermano, tómese el tiempo de escuchar al apóstol, hombre. Escuche el hombre, reciba la palabra. Dejémonos ministrar. ¿Sabe qué le recomiendo? Escuche las profecías de la central. Ahí están grabadas, hermano, ahí están. Ahí ponga el culto, Señor, aunque sea no estuve en vivo porque estoy en la iglesia, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y voy a poner la profecía. Y póngase a recibir, hermano, ahí la palabra del Señor. Dejémonos, seamos la iglesia Débora, que nos sentamos bajo la cobertura. Pero ¿y si no recibimos, hermano? Mire, me gustó, el otro día, todos los jueves hacemos reunión de pastores así virtual. Y me gustó un pastor que estaba predicando. Y él dijo, yo cambié los cultos de entre semana, los cambié. Es como que yo diga, hermano, ya no vamos a hacer culto los martes, lo vamos a hacer los miércoles. O ya no vamos a hacer culto el viernes, lo vamos a hacer el jueves. Solo es un decir, él lo hizo así. Y él explicó por qué. ¿Por qué hice eso? Porque sentí la necesidad que la iglesia que yo pastoreo se conecte con mi apóstol, que en este caso el apóstol Sergio, que nos conectemos en vivo todos. Entonces, prácticamente ese pastor dejó libre el servicio de Benecer Guatemala, zona 5, porque era un pastor bajo cobertura del apóstol Sergio. Dejó libre ese tiempo y como iglesia estaban conectaditos recibiendo la administración en vivo. Entonces, me gustó eso, fíjese, hermano. Yo digo, no, entonces tal vez cambios no vaya a hacer, pero sí decirle, hermano, estamos solo a un clic de poder alcanzar una prédica de esas. ¿Por qué no? Hoy estuvimos en la grabación, hoy nos invitó el apóstol para que estuviéramos en línea, porque la prédica que se está dando ahorita, a las 8, esa prédica la graba temprano el apóstol. Entonces estuvimos en la grabación hoy, ahí estuvimos conectados. Hermano, una bendición. Y yo le recomiendo, ya le voy a dar un spoiler, ¿se le dice eso? El spoiler. Se habló del rocío, la bendición del rocío. Yo digo, toda esa palabra, qué lindo que la iglesia reciba esa palabra. Qué bonito es que nos expongamos a esa palabra. Eso es estar bajo cobertura, hermano. Eso es estar bajo la palmera, es eso. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene cuando nos exponemos a la administración de la cobertura? ¿Qué viene? Pues viene sabiduría. Esa sabiduría buena, esa que viene de lo alto. Mire, le recomiendo que si no lo escucha hoy, escúchelo mañana, por lo menos esa prédica de hoy, hermano. Mire, veamos todo lo que ministra el rocío. ¿Y de dónde viene el rocío? ¿De dónde viene?
de lo alto. Deuteronomio 32. Que sea mi discurso como un rocío, que sea la palabra como un rocío. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces eso nos convierte, todos los que nos metemos bajo la cobertura y nos sentamos ahí, hermano, es que mire, hermano, la cobertura no solo es un rótulo. Si un rótulo es fácil ponerlo allá afuera, somos ministerios de Benecer, eso es lo más fácil. Donde se prueba la cobertura es qué tan ligados estamos a la cobertura, qué tanto recibimos de la cobertura. Por eso nadie se vaya a molestar, por favor, solo tengo que decirlo. Por eso me parece raro, hermano, que nunca querramos ir, ni siquiera a un culto a la central. Hermanos, por lo menos, mire, aquí tenemos por lo menos 2 veces al año, tenemos bien establecido la vigilia que ya va a venir ahorita, la de verano, y la vigilia del morazánico. Esas vigilias ya las tenemos establecidas. Hermanos, vamos como iglesia para allá. Pero de repente, hermano, hay caritas que nunca las veo de allá. De veras, yo ya me tengo conectados a unos cuantos que rarísimo verlos allá. Entonces yo digo, no hombre, vamos a recibir allá. Vamos, es parte de, hermano, es parte de. Y tal vez esto no tendría que decirlo tan así, pero ya son casi, ya más de 7 años de estar aquí. Ese fue uno de los problemas que tuvo la iglesia en el pasado. Se desconectó de la cobertura. Eso es una de las cosas que a la iglesia le pasó factura, hermano. Que se desconectó de la cobertura. Que cuando yo vine, hermano, cuando nosotros vinimos acá y nos entregaron este privilegio bendito de esta casa, nos tocó que luchar contra la corriente, contra eso. A mí me llegaron a decir, usted solo central dice. Sí, hermano. Usted solo Germán Ponce dice. Sí, de la cobertura, pues. Así va Germán, así le dije, usted lo Germán dice. Hermano, y no es la cobertura, pues. Miren que vamos a hacer los cambios de los trajes de danza, ya no va a ser así, va a ser este. ¿Y por qué si este era nuestro? Sí, pero hermano, por favor, un poquito más de identidad. Mire que, hermano, empecemos a cantar más de la central. Ah, es que ya no lo sabemos. Pues hay que aprenderlos. Es que eso es cobertura, hermano. Eso es que estemos ligados a nuestra cobertura. Entonces, eso, hermano, hay que atenderlo. Ahora, voy a regresar aquí a la presentación. Vamos a ver aquí. Ahora, estando allí debajo, entonces viene un despertar. Jueces capítulo 5, verso 7. Las aldeas estaban desiertas. Mire cómo hay un cambio, hermano. Mire cómo hay un cambio en todo sentido, en todo sentido. Porque aquí está hablando de que en ese tiempo de Débora, las aldeas estaban desiertas. Estaban desiertas en Israel hasta el día en que yo, Débora, dice ella, me levanté. Pero yo siempre digo, para levantarse hay que despertarse primero. Entonces ahí tendríamos, porque más adelantito dice, despiértate Débora, despierta, 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 y varias veces despierta, despierta, despierta. Entonces debajo de la palmera, hermano, y esto ya voy aquí en la parte final de esta enseñanza, debajo de la palmera va a haber un despertar. En el nombre del Señor, hermano, yo creo que ese despertar ya lo estamos nosotros de alguna manera, ya lo estamos saboreando. Amén, iglesia. Yo creo que ese despertar ya lo estamos saboreando, hermano. Hay un despertar. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Es como, cansarse de lo mismo. Eso es como estar, como dicen, estoy hasta aquí de lo mismo. Hay que despertar y salir, hermano, de esa, mire, hay que salir de ese acomodamiento a veces, hermano. Hay que salir, hermano, de que una vez al mes que vaya a la iglesia es suficiente. Hay que despertar. Que venga un despertar. Debajo de la palmera se va a dar un despertar, hermano, que lo que trae es, hermano, donde ya las cosas tienen que cambiar.
Ya las aldeas estaban desiertas. Otras versiones dicen que los caminos, hermano, estaban desolados los caminos. O sea, Israel estaba en una decadencia terrible, hermano. Pero ¿cómo dice? Hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como una madre. Pero ¿dónde estaba esa mujer? ¿Dónde se manejaba? ¿Dónde se había sentado esa mujer? Debajo de la palmera. Ahí hay un despertar. Hermano, que el Señor nos ayude a despertar y que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, todo lo que está pasando en el mundo. Que no estemos ignorando, hermano, la realidad que se está viviendo. La realidad que se está viviendo, hermano, es tremenda. Pero cuando la iglesia está dormida, cuando la iglesia tiene un velo y no reacciona, hermano, entonces lo tomamos como algo normal. Pero la iglesia que se despierta dice, no, lo que está pasando no es normal, señores. Así es que vamos a sacudirnos de todo adormecimiento espiritual y vamos a empezar a buscar más al Señor. Entonces, debajo de la palmera hay un despertar, hay un resurgir. Pero también anoté estos versículos y es aquí donde el Señor a mí me habló bien puntual, y una de las profecías decía esto. Ahora, hermano, mire, ella mandó a llamar a Barak. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿qué le parece? Dice, esto ha ordenado el Señor. No es, esto ha sugerido el Señor. Esto ha aconsejado el Señor. ¿Qué más podemos decir ahí? Esto es un deseo del Señor. No. Mire qué certeza de mujer. Esto ha ordenado el Señor. Yo lo que quiero que veamos, hermano, y este punto me parece bien importantísimo. Todos son importantes, hermano. Todos son importantes. Veamos la precisión profética de esta mujer. Primero es que no se fue a cualquiera, se fue a Barak. Voy a poner aquí porque se me quedó para que no se me quede inconcluso esto es un resurgir. Ok, volvamos allá, resurgir. Ahora, ¿qué pasó? Se desconectó allá. César, ¿qué pasó? Allá. Ok. Tal vez no subrayé ahí, hermano, pero es que a mí me llama la atención la precisión de esta mujer. Ese mensaje no fue abierto, ese mensaje fue personal. Es como que yo ahorita me dirija y le diga un mensaje puntual al hermano Néstor. No es para toda la iglesia, es para él. O sea, de todo Israel, ella llevó un mensaje a Barak. Mire la precisión. Y entonces le empieza a decir a este muchacho y le dice, mira Barak, esto ha ordenado el Señor. Es decir, que Barak fue escogido por el Señor. Barak fue escogido por el Señor. Y entonces esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel, ve. Y le da también, ve y marcha al monte de Tabor. O sea, puntos específicos, hermano. Mire, ¿cómo el Señor me permitía ver esto? No era una iglesia que estaba adivinando, es una iglesia que tiene la información específica. Como decía el apóstol Pablo, yo no quiero andar como dando golpes al aire, sino que yo quiero ser certero. Eso decía el apóstol Pablo. Yo no quiero andar como dando golpes al aire. No, yo no quiero andar adivinando. Yo quiero ir al punto. Es una iglesia que no pierde tiempo. Es una iglesia que no anda Tim Marín de dos pingüinos. No tiene ruleta. No va a echar la suerte. No, es una iglesia que tiene la palabra profética más segura y que sabe cuándo aplicarla, a quién aplicarla y en el momento que aplicarla. Es una iglesia precisa.
Es una iglesia que, hermano, no está adivinando. Entonces, primero va una persona, le dice que este mensaje no es un mensaje cualquiera, es una orden del Señor. ¿Sabes qué? Te vas a ir al monte Tabor, le da el lugar. Y también le dice, lleva 10,000 hombres. Ni siquiera, hermano, le da chance a este que elija cuántos. No, el mensaje va claro, le dice, vas a llevar 10,000 hombres. De los hijos de Natalí y de Saulón. Mire, entonces, no anoté todo, hermano, no le creo. Ahí está. Y yo atraeré hacia ti a Císara. Ese era el enemigo. Ese era el enemigo, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, al torrente de Sisón. Otro punto. Marchan el Tabor, pero ellos no van a llegar al Tabor, van a llegar al torrente de Sisón, y los entregaré en tus manos. Todo eso, hermano, es una precisión profética. Es una mujer que debajo de la palmera recibió A, B, C. Ok, andaron de Barak, dale este mensaje a Barak, que se vaya para el Tabor, que lleve 10,000 hombres, que no lleve más ni menos, que lleve 10,000. Y sabes que el ejército enemigo va a venir contra él, pero el ejército enemigo va a estar en el torrente de Sisón, que ese hay que estudiarlo, hermano. Torrente de Sisón es un punto, es un lugar geográfico que tiene mucho mensaje. Entonces, mire Barak lo que le responde: si tú vas conmigo, yo iré. Es que los hombres estaban como llenos de miedo, hermano. Los hombres estaban como amedrentados, hermano. Entonces Barak le dice: mire, hermano, pidiéndole ayuda a una mujer. Si tú vas conmigo, yo iré. Y como esta mujer era de esas, como las de Ebenecer Nuestro Refugio, hermano, entonces ella le dijo: ciertamente iré contigo. Pero mira, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada. Quiere decir que Barak perdió ahí, hermano. Todo el honor iba a ser para Barak. Pero entonces hay un cambio profético acá, dice, entonces el honor no será tuyo. La jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Císara en manos de una mujer. Mire la precisión profética. O sea, ¿desde dónde estaba escrito que a ese enemigo lo iba a matar una mujer? ¿Quién mató a Císara? ¿Sí recuerda cómo murió Císara? Jael creo que se llamaba la muchacha, ¿va? Jael agarró una estaca y agarró, hermano, el martillo de la palabra. La estaca también tiene que ver con la palabra, y le atravesó las sienes, destruyó la cabeza, destruyó esa potestad. Entonces, pero qué cosas que Débora ya había recibido de parte del Señor, que ese enemigo le iba a matar a una mujer. Precisión profética, precisión, eso se llama exactitud, hermano. ¿Dónde se consigue eso? Debajo de la palmera. Hermano, es una bendición la cobertura. Insisto, no menospreciemos la cobertura. Hermano, amemos la cobertura, valoremos la cobertura, oremos por nuestras coberturas. Hermano, ¿qué más le puedo decir de la cobertura? No es que estemos adulando hombres, no, hermano, sino que estamos entendiendo que Dios es un Dios que nos deja cobertura para que nosotros estemos más lúcidos, hermano, que se vaya todo miedo, se vaya todo temor, porque yo veo una Débora ahí que dice: bueno, si quieres que vaya, yo voy, no hay problema. Y con una precisión profética, yo le diría exactita, ya esta mujer ya había recibido debajo de la palmera que ese enemigo lo iba a matar una mujer. Qué cosas, hermano. Entonces esto es precisión. Ya no voy a anotar esto ahí, son 10 puntitos, pero ya no me da chance ahí. Precisión profética es una exactitud. Ahora, cerremos este mensaje. Jueces 5:20. Ella canta y dice: desde los cielos, otra de las profecías hablaba de esto, desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara. El torrente de Sisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente de Sisón, hay que estudiar el torrente de Sisón, hermano. Dice: marcha, alma mía, con poder.
Hermano, desde debajo de la palmera se gestó una victoria sin precedentes para Israel. Mire, 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 mire. Esta victoria es una de las victorias más grandes registradas en la palabra del Señor. ¿Dónde se gestó esa victoria? ¿Dónde estuvo como hermano formándose esa victoria? Debajo de la palmera. ¿Sabe qué me hacía entender el Señor a mí, hermano? Y qué lindo las profecías, hermano. Mire, las profecías tampoco no debemos hermano, de desaprovecharlas, mucho menos menospreciarlas, Pero ¿sabe qué me hacía entender el Señor? Que cuando nosotros somos una iglesia sujeta a una cobertura y estamos ahí bajo una cobertura, ya leyó lo que dice ahí, hay batallas que se libran en los aires. Por ahí decía la profecía, ángeles que pelean por nosotros. Entonces, hermano, qué importante es estar bajo la palmera. Porque ¿sabe qué? Hay batallas que nosotros no las podemos pelear, que no tenemos el alcance para pelearlas. Hermano, hay batallas que nosotros no tenemos el alcance para pelearlas, pero si somos una iglesia al estilo de Débora, el Señor se va a encargar de pelear tus batallas y darte las victorias, iglesia. El Señor te va a dar la victoria, el Señor va a pelear por ti, el Señor va a pelear por nosotros. Él se va a encargar de destrozar a nuestros enemigos, hermano, los cuales dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, con todas esas grandes, hermanos, dimensiones que están en las regiones celestes. Y dígame usted, ¿cómo peleamos esas batallas nosotros en las regiones celestes? Imposible. Pero la iglesia que está bajo cobertura tiene un ejército a su favor. La iglesia que está bajo la palmera es una iglesia que tiene un ejército que está peleando, hermano, y está, hermano, esto es glorioso, está dándonos victorias de las cuales vamos a disfrutar en este tiempo presente. Qué glorioso esto, hermano. Mire, ahí puede leerlo usted, que pelearon las estrellas. Eso es un ejército celestial. No crea que son las estrellas que miramos ahí en el cielo. No, eso habla de ángeles guerreros, de ángel, ejército celestial que pelea por nosotros. Hermano, ¿por qué no le venía la petición a Daniel? ¿Cuál era el problema? ¿Dónde era el problema con Daniel? En los cielos. ¿Cuántas peticiones estarán trabadas nuestras? ¿Cuántas bendiciones Dios ya las envió, pero están estorbadas? Metámonos bajo la palmera, porque debajo de la palmera esas batallas se libran en las esferas celestes, y toda provisión que ha estado para nosotros va a venir. Hermano, no soy profeta ni hijo de profeta, pero pronto el Señor va a destrabar provisiones que han estado trabadas para nosotros. Desde ahora, denle un aplauso al Señor. Ahora, mientras se pone de pie, ya voy a ministrar, vamos a orar. Ahora que entendemos la importancia de estar debajo de la palmera, entendamos que hay provisiones que están trabadas, pero que ahora que hemos entendido y que estamos recibiendo y que estamos ministrando esta palabra, hermano, el ejército celestial desde ya comienza a pelear por nosotros para darnos grandes victorias. La Biblia habla de que Abraham, hermano, ¿dónde estaba la provisión de Abraham? ¿Dónde estaba? Cuando él iba a sacrificar a su hijo, y entonces el Señor le dice, no lo hagas. Entonces, pero Señor, no hay cordero, no hay sacrificio. Él alzó los ojos y miró a un carnero trabado. Y entonces ahí le bajó esa provisión que estaba trabada. ¿Cómo le puso Abraham a ese monte? No, pero él le dio un nombre. Dijo, Dios proveerá. Jiré. Dios proveerá. Y se le llamó a ese monte el monte de la provisión, el monte de Dios. Pero ¿cómo lo dice que él desató esa provisión? Hermano, si hay necesidades, y somos una iglesia al estilo de Débora, yo le digo de parte del Señor, Dios proveerá. La provisión de Dios va a descender.
Cuando leemos el libro de Ageo capítulo 1 y capítulo 2, usted va a encontrar un versículo que dice, y el rocío estaba retenido. El rocío estaba retenido, es decir, ya era del pueblo, pero estaba en una dimensión celeste, no podía bajar, no podía bajar. Había una oposición, hermano, que ese rocío no había bajado al pueblo. Pero cuando empezaron a edificar, cuando empezaron a hacer, hermano, todos los preparativos para reedificar, dice que ese rocío descendió, la provisión descendió. Entonces, seamos esa iglesia al estilo Débora, para que toda batalla en los cielos, hermano, en el nombre del Señor, hoy se comience a pelear. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta noche y recibimos la palabra. Queremos ser esa iglesia al estilo de Débora, que Señor nos sentamos bajo la palmera. Ahí nos establecemos, Señor. Queremos tomar esas cualidades de Débora, queremos tomar esas actitudes de Débora, queremos tomar, Señor, esa buena práctica que tuvo esta mujer de sentarse bajo la palmera. Somos una iglesia, yo como pastor declaro que somos una iglesia bajo cobertura, Señor, que valoramos la cobertura, amamos la cobertura y la tenemos como un regalo de parte tuya, Señor. Por eso bendecimos al apóstol Germán Ponce. Desde aquí, Señor, como iglesia, enviamos palabras de bendición a nuestra cobertura, Señor, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tú, Señor, siempre derrames sobre él esa unción fresca, Señor, ese aceite fresco sobre su cabeza. Y aquí en Puerto Cortés, una sede del ministerio, Señor. Aquí en Puerto Cortés, una sede del ministerio Ebenecer, Señor. Nos declaramos una iglesia al estilo de Débora, que se ha sentado bajo esta sombra, Señor, que se ha sentado bajo esta palmera, Señor, para ser bendecida, Señor. Ahí que vengan esos dones. Yo en esta noche proclamo, Señor, que somos una iglesia que recibimos los dones del Espíritu, Señor. Recibimos esos regalos tuyos, Señor. Así como Débora recibió ese don de profecía, ese don profético, ese ministerio de profecía, Señor, ella lo recibió. Somos una iglesia, Señor, que recibimos los regalos del Espíritu Santo. Somos una iglesia esposa, Señor. Aquí estamos preparando una parte de la esposa de Cristo. Aquí la estamos preparando, una iglesia con desarrollo, una iglesia bien establecida, una iglesia bajo un orden ministerial, Señor. Una iglesia que respeta los límites ministeriales, Señor. Una iglesia que viene sabiduría de lo alto, Señor, para tener un buen juicio, para tener, Señor, palabra de bendición en nuestra boca. Una iglesia que a medida pasa el tiempo sigue despertando. Estamos despertando a nuestras cosas, a nuevas cosas, Señor. Estamos despertando a un mover nuevo tuyo, Señor, a un resurgir, Señor, en el nombre de Cristo. Una iglesia. Declaramos que somos una iglesia con exactitud profética. No andamos adivinando, no andamos dando golpes al aire, sino que tenemos una exactitud profética. Y todo eso viene a nosotros y nos trae, Señor, una gran victoria, dominio y autoridad sobre nuestros enemigos. Así como en los días de Débora pudieron someter, vencer y derrotar al enemigo, nosotros en este tiempo, Señor, tomamos ese dominio porque somos una iglesia bajo cobertura. Somos una iglesia que nos hemos sentado debajo de la palmera. En el nombre de Cristo, llévanos con bien y bendición. Que tu palabra, Señor, siga ministrando nuestras vidas. Guárdanos, protégenos y que lleguemos bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga.